Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de Viñetas a Fondo. Y en esta ocasión vamos a dedicárselo a Ronson de César Sebastián. Voy a analizar tres páginas de su primer capítulo, de un maravilloso primer capítulo titulado El pozo que precipita, donde realiza metáforas visuales y un diálogo muy interesante entre el texto y el dibujo. Antes de ir con las tres páginas de Ronson, me gustaría recordar este cómic de dos páginas y de tres viñetas realizado por Frank Miller en la recopilación 11 de septiembre Los artistas responden, eh, donde realiza un trabajo donde establece este recurso de metáforas visuales, ¿no? Sobre todo podemos ver, ¿no? las dos primeras viñetas de la primera página, donde la primera, mm, el texto pues dice, estoy harto de banderas y únicamente ha puesto vamos a ir muy minimalista, una estrella, ¿no? Negra sobre un fondo blanco, pero eh, podemos identificar a qué bandera se está refiriendo, ¿no? Y en la segunda viñeta, mm, el texto, ¿no? El bocadillo, indica estoy cansado de Dios, ¿no? De los dioses. Y, y la metáfora, ese diálogo que establece entre texto y esa lectura visual, es muy sencilla, muy sencilla aparentemente, ¿no? Una, una cruz, pero que significa mucho, ¿no? Y penetra mucho. Y ya la segunda página, la última viñeta en una split page donde vemos pues, lo que son unas torres cayéndose, ¿no? Pero esas torres con esas líneas blancas sobre el fondo negro y ahí sí que señala Miller, pero visto el poder de la fe, ¿no? Es un trabajo muy interesante y para mí, uno de los mejores trabajos que ha realizado Miller. En Ronson es un trabajo sobre la memoria, ¿no? Sobre la memoria fragmentada, troquelada, sobre la identidad. Y un antecedente de César Sebastián sobre esta cuestión lo realizó en el cómic de una página, Un viaje por el pasado con Neil Young. Y ahí también vemos bueno, lo que es el presente, Neil Young y también Bob Dylan en naranja, ¿no? Y el pasado en las viñetas en blanco y negro. Y ahí sí que establece un diálogo entre el texto y la imagen. Siendo muy significativo en esta metáfora es la viñeta en la que se ve ese perro. Mi hijo dice, Mateo dice que es un lobo, ¿no? De quiénes eran mis amigos, ¿no? Ahí tenemos que leer la imagen para completar y ampliar el texto, ¿no? El recuerdo, ese es el recuerdo de mi yo a pensar en quiénes sean mis amigos, ¿no? Pasemos ya a analizar la primera página de las tres que vamos a analizar de Ronson y esa es la primera. Aquí César Sebastián, como el resto del cómic, establece la página como unidad de lectura, así que tenemos que verlo también de manera global. Las cuatro viñetas nos está contando una historia y en este caso, como podemos leer en la primera viñeta, el personaje dice, recuerda haber oído aquello de que todos nacemos y morimos muchas veces a lo largo de nuestra vida. Resulta muy interesante cómo en César Sebastián, en las cuatro viñetas, pues podemos ver cómo en cada viñeta el árbol es de una manera,
podría ser representa, ¿no? La vida, la infancia, la adultez, la vejez y la última viñeta, la muerte, ¿no? El texto de la tercera viñeta, el personaje señala que le parece muy cierto que ni la persona que yo era entonces, ni el mundo en que vivía se parece mucho a los actuales. Y podemos hacer enfrentar ese árbol de la segunda viñeta con ese árbol y esa copa, ¿no? Esa falta de hojas, esa sensación de que ya se le va la vida de la tercera viñeta. Pero a pesar de estos cambios, de estas diferentes identidades que podemos adquirir a lo largo de nuestra vida, eh, están las raíces, ¿no? Están las raíces, están unas raíces que representan tanto de dónde venimos como todo lo que hemos sido. Y ahí es como lo representa César Sebastián. Señala a lo largo de todos estos años, en memoria de aquel periodo, siempre han constituido los cimientos de mi identidad, ¿no? Esas raíces que se mantienen una vez que el árbol ya ha sido talado. Pasemos ahora a la página siguiente. Observad el diálogo que se establece, ¿no? En la segunda viñeta entre el texto, el recuerdo y la imagen que simboliza ese recuerdo, ese pensamiento, ¿no? En el texto vemos un complejo entramado que construimos en la mente a lo largo de nuestra vida y César Sebastián eh, es el icono que genera, que representa ese pensamiento, lo muestra a través de eso, de un cableado, ¿no? De- que es algo que está ya en el pueblo, ¿no? Es una imagen del pueblo, como van en todos los recuerdos, pero que dialoga con ese texto representando lo que hemos señalado, ese entramado, ¿no? Las viñetas de la parte inferior resultan muy interesantes. Ahora os señalo por qué. Por un lado, esas dos viñetas forman un todo, forman una sola viñeta, un escenario de un campo que está recordando el protagonista. Pero al mismo tiempo forman dos viñetas. La tercera viñeta en el texto, en ese diálogo que hemos comentado, en esa metáfora visual que representa César Sebastián, el protagonista señala, recuerda, piensa en los momentos felices, ¿no? Que pasó y ahí César Sebastián pues pone un campo con sus alpacas, donde el protagonista pues ha estado jugando, él como niño, ¿no? Las personas mayores a lo mejor lo recuerdan de otra manera, aunque había momentos que podía ser también de felicidad. Mientras, en la última viñeta nos muestra unos cardos, ¿no? Y esos cardos pues, van a simbolizar ese recuerdo de los acontecimientos más dolorosos que cualquier niño eh, tiene que vivir y a lo mejor vivía más en aquella época. Y terminamos este análisis con la página que termina, con la que finaliza el primer capítulo de Ronson. Como podéis ver en la primera viñeta, ese puente sin final, ¿no? Que representa muy bien ese recuerdo de que cada día lo vivía paseadamente sin pensar en el futuro, ¿no? Es una buena representación de ese recuerdo. Por el contrario, la segunda viñeta, ese campo pedregoso, donde van a doler los pies, esa subida, esa cuesta, eh, simboliza
el dolor y las malas decisiones que se tomaron eso en aquellos momentos o en un futuro, ¿no? El protagonista, o la voz narradora, señala que en esos más de 50 años el mundo ha cambiado, parece que varios siglos, ¿no? Y qué mejor manera de representarlo con esos molinos de viento que tenemos en muchos pueblos y que en ocasiones es una de las fuentes de economía para los pueblos, ¿no? Seguramente nadie podía llegar a pensar hace 50 años de que los pueblos, en muchos pueblos eso estuviese, ¿no? Esos pedazos molinos tan altos. Aún así existe una convivencia entre lo moderno y lo pasado, bueno, entre el presente, como pone ahí, el presente y el pasado, ¿no? Siempre que, cualquier vez que pasamos por pueblos o incluso por algunas ciudades pequeñas vemos esa convivencia. En esta viñeta la lectura, la metáfora, podemos ver una moto eh, que ya era para mucha gente moderna, pero bueno, típica, ¿no? De los años 50 60 y al lado, pues, pintadas urbanas, ¿no? Del presente.